Ok, ya se pueden ir tomando sus lugares, por favor. Ya vamos a continuar con el servicio. Vamos a continuar con el culto de adoración. Ahora vamos a adorar a nuestro Dios a través de la Sagrada Escritura familiar. Bueno, pues vamos a... ¿alguien que va a estar en la multimedia? A ver, hijo, ahí para que nos haga el favor de poner el título del tema del día de hoy. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 12 de Marcos. La semana pasada, si recuerdan, terminamos con el capítulo 11. Entonces, hoy vamos a darle continuidad a la predicación expositiva consecutiva del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a abordar Marcos 12, 1 al 12, y nuestra predicación tiene por título con signos de interrogación, y precisamente para que desde el título vayamos reflexionando lo que el Señor el día de hoy nos va a hablar a través de la Escritura. ¿Qué has hecho con el Hijo de Dios? Ustedes, si se dan cuenta, pues ya estamos en la recta final del Evangelio de Marcos. Y en la recta final del Evangelio de Marcos, pues como en todos los evangelios, se empieza a aproximar todo lo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el Evangelio de Marcos, pues estamos viendo que solo una cuarta parte del Evangelio se ha estado hablando ya desde que llegó nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿verdad? Esa entrada triunfal, en donde vimos claramente que la gente, de una forma totalmente hipócrita y de una manera también con demasiada ignorancia, empezaron a gritarle al Señor Hosana en las alturas, que precisamente los puntuales que llegaron desde que empezó el culto dijimos el por qué. Hay un salmo que es el Salmo 118, que ese salmo normalmente era cantado en el pueblo de Israel, y cuando vieron que nuestro Señor Jesús estaba llegando, ellos en su religiosismo pensaban que estaba llegando otro tipo de Mesías, y por eso es que le cantaban, ¿verdad? Le decían Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, todo eso ahí inició parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y curiosamente el Evangelio de Juan, ahí nos damos cuenta que más de la mitad del Evangelio habla de la pasión de Cristo. Entonces, estamos en uno de los temas más importantes de toda la Sagrada Escritura. Todo esto que hemos estado viendo, por eso han sido mensajes bastante fuertes, familia. Han sido mensajes, como lo hemos estado viendo, se estuvo hablando, ¿verdad?, de esa higuera que también aparentaba una situación cuando que su situación era otra, y ahí vimos, ¿verdad?, claramente cómo el Señor empezó a darles los mensajes ya más fuertes, más importantes, más teológicos incluso, a sus discípulos. Y al darle a sus discípulos todos esos mensajes, pues se nos está transmitiendo a nosotros también. Por eso es que todas estas semanas han estado llenas de predicaciones que son mucha carne, es mucho alimento. Hay que digerirlo, hay que tener la madurez, ¿verdad?, también para recibirlo. Entender que si nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando de esa manera tan fuerte, tan ruda, tanto a sus discípulos como a todos los fariseos y las religiones que se llegaban a acercar a escuchar el mensaje de Jesús, pues era precisamente porque ya se estaba despidiendo de la tierra. Ya el Jesús encarnado, el Dios encarnado, ya estaba en la cúspide de la labor a la cual Él vino a hacer a este mundo, y lógicamente que pues estaba echando toda la carne al asador, ¿verdad? Entonces por eso es que todo lo que se nos ha estado diciendo pues ha sido
de gran valor moral, de gran valor de santidad, de gran valor teológico también. Entonces, el día de hoy, pues el Señor nos va a volver a hablar de una manera muy fuerte. Pero bueno, ahorita vamos a ver precisamente cómo este tipo de mensajes pues son un alimento tremendo para los que nos gusta comer bien, ¿verdad? Es como cuando a alguien le recomiendo un buen buffet. Les digo, si te gusta comer bien, pues te recomiendo tal buffet, ¿verdad? Porque vas a ir y vas a comer, pero todo lo que quieras allí. Y sobre todo cuando se trata de cortecitos de carne, ¿verdad? Cuando hay cortes de carne en los buffets, dices, órale, pues ahí voy. ¿Por qué? Porque nos gusta comer bien. Sin embargo, cuando yo luego le hablo así de cortes de carne a mi esposa, o sobre todo hay muchas mujeres que no les gusta la carne, ¿verdad? Prefieren así lo más gourmet, las cosas más. Entonces dices, bueno, pues a ellos no les interesa mucho. Y es más, mi hija Viri también, ella no le gusta la carne, y luego le digo, oye, ¿qué? Hasta le hace así, pues, ¿cómo le haces así a un ribeye que me gusta tanto la carne? Y a alguien que no le gusta la carne, pues hasta le hacen así como que, ay, qué feo. Bueno, pues lo mismo llega a pasar con la palabra de Dios, familia, desgraciadamente, y eso lo vamos a ver ahorita. Así hay gente precisamente que sabe lo que es una piedra preciosa, ¿verdad? Y dices, oye, no, pues yo valoro. Sin embargo, hay gente, es más, la misma Biblia lo dice, no le des perlas a los cerdos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, un cerdo que va a hacer una perla se la va a tragar y luego la va a montar, ¿verdad? Porque usted no sabe lo que es una perla. Entonces lo mismo pasa con la palabra de Dios, y eso es parte de lo que hoy nos va a enseñar el Señor. Por eso este título es muy confrontativo, es un título muy confrontativo. ¿Qué has hecho con el Hijo de Dios? Y vamos a ver el porqué de este mensaje. Marcos 12:1 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este lo mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura han leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Amén. Dios bendito, Padre Todopoderoso, te damos muchísimas gracias porque tu presencia nos regocija, Señor. Tu presencia está con nosotros. Sabemos claramente que tú habitas en medio de la presencia de tu pueblo, en medio de la alabanza de tu pueblo, en medio de la predicación, Señor, en donde tu pueblo se regocija, Señor, con todas y cada una de las líneas
gracias. Gracias te damos por darnos ese privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu voz, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos da también la oportunidad de poderla discernir. Queremos pedirte que te glorifiques en esta predicación, mi Dios, porque esta predicación viene de lo alto hacia nuestras vidas, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga rema en nuestras vidas cada una de estas letras, cada una de estas palabras que el día de hoy escucharemos. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, familia. Pues esto es parecido, ¿verdad?, a lo que aconteció la semana pasada en nuestra predicación, ¿verdad? La semana pasada vimos que pues estaban cada vez odiando más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque confrontaba el pecado del pueblo de Israel. Entonces, en el momento en que nuestro Señor Jesús confrontaba a la gente, y sobre todo a la gente religiosa, porque como lo hemos estado viendo, todos estos mensajes nos muestran claramente todas las bondades de la gracia del Señor, pero nos muestra claramente todas esas problemáticas y falsedades que tiene el religiosismo. Entonces, por lo que hemos estado observando, nuestro Señor Jesucristo no toleraba a los religiosos, de la misma manera que los religiosos no toleran a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un religioso tolera a todo aquel que se pare al frente de una congregación, de un púlpito, para empezarles a lavar el coco, ¿verdad? Para empezarles a endulzar los oídos, para empezarles a decir lo que tu carne quiere escuchar. Pero nuestro Señor Jesucristo no hacía eso con nadie de ellos. Nuestro Señor Jesucristo lo que estuvo haciendo todo el tiempo fue estar confrontando todo lo que ellos pensaban que era la salvación, todo lo que ellos pensaban que era el ser un buen hijo. Entonces, ¿qué sucede? Que pues su carne empezaba a sentir como que le aventaban ácido, empezaban a sentir algo totalmente aberrante en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que estamos viendo lo que sucedió en esta cita. Aquí en esta cita, nuestro Señor Jesús hablaba con parábolas, con la intención, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, una parábola es un paralelismo de algo que sucede en lo terrenal y en lo celestial. Aquí nuestro Señor Jesucristo dijo una parábola de tal manera que yo creo que todos los que estamos aquí estamos entendiendo quién era el dueño de esas tierras, ¿verdad? ¿Quién creen que haya sido el dueño de esas tierras? ¿Nadie sabe? Ahorita que leímos la cita no fueron analizando de quién se trataba, porque esto es una parábola profética. O sea, aquí nos está hablando claramente de unos personajes que ya todos los conocemos a través de todo lo que sucedió en la Escritura y de lo que sigue sucediendo incluso en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando de que era el dueño de una viña, ¿verdad? Dice, entonces, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado. ¿Quién sería ese hombre? Dios Padre, ¿verdad? Y luego, ¿quiénes serían todos esos mensajeros que Dios estuvo mandando al pueblo de Israel para que escucharan el mensaje que traía el mensajero, valga la redundancia, pidiendo cuentas al pueblo de Israel? ¿Quiénes serían todos esos mensajeros? ¿Quién? Los profetas. Eso eran los profetas. Y todo eso sucedió. O sea, a pesar de cuando Jesús les estaba hablando a ellos ya sabían de quién se estaba tratando, como nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hemos leído el Antiguo Testamento,
veremos que todos los profetas fueron apedreados también, ¿verdad? Y muchos de ellos, la mayoría, fueron matados, los mataron. ¿Por qué? Porque todos los religiosos se sienten dueños del reino de los cielos, porque todos los religiosos se sienten dueños de la verdad, se sienten dueños de la doctrina. ¿Y qué hacían? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El mismo Jesús. Acuérdense que de una manera muy triste, muy emotiva, él se paró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Precisamente ahí ellos luego se empezaron a dar cuenta. Aquí se está hablando de que el dueño de la viña es Dios. Aquí se está hablando de que todos esos mensajeros a los que mataron, a los que apedrearon, eran los profetas. ¿Por qué? Porque nuestros padres mataron a todos esos profetas. Pero ahora está hablando de un hijo, y él es el hijo. Y nosotros somos los labradores malvados que mataron a todos esos profetas y que mataron al hijo también. O sea, ¿se dan cuenta hasta dónde estaba llegando nuestro Señor Jesucristo diciéndoles lo que iba a suceder? Todo lo que ya había pasado con los profetas, todo lo que ya había pasado con esos malvados labradores, y ahora estaba entre ellos el Hijo, el mismo que está en estos momentos entre nosotros, familia. ¿Qué es lo que ellos hicieron con el Hijo? ¿Y qué es lo que la iglesia estamos haciendo con el Hijo? Por eso es que el título de nuestra predicación tuvo signos de interrogación. Cuando el hombre actúa, aquí vamos a ver la idea central de esta predicación. La idea central es: cuando el hombre actúa como dueño, termina expulsando a Dios y perdiéndolo todo. Esa es la idea central de esta predicación que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Aquí, esto es la naturaleza que el ser humano siempre ha tenido conmigo. O sea, el hombre, ¿qué hizo Adán y Eva? O sea, Dios les había dado una orden y ellos dijeron: no, mejor nosotros lo hacemos a nuestro modo. ¿Y qué hicieron? Perdieron todo, ¿verdad? Luego vemos a Caín y a Abel también, de qué manera él quiso hacerlo a su modo. Él dijo: no, Dios quiso más la ofrenda que mi hermano le dio, pero a mí no me parece. Así que él es el estorbo, pues mato a mi hermano. Y luego vamos viendo, si les gusta leer la Biblia, van a ir viendo en todo el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel se la pasaba desobedeciendo y Dios le mandaba a los profetas. Mandaba a los profetas, ¿para qué? Para que los profetas dieran a conocer a todas las personas de aquel entonces que estaban en un error, que estaban desechando todo el mensaje que Dios les estaba dando para que ellos continuaran haciendo de las suyas. Por eso es que se dice esa frase, ¿verdad? Hacen de las suyas. O sea, no las de Dios, hacen de las suyas. Y eso es lo que normalmente el ser humano, por su naturaleza carnal, le gusta hacer. Le gusta hacer de las suyas. Le gusta formar sus propios dioses. No, es que a mí no me gusta el Dios que es bien rudo, ¿verdad? A mí no me gusta ese Dios que condena, ¿verdad? A mí no me gusta ese Dios que manda al infierno. A mí no me gusta ese Dios que pide cuentas. No, mejor yo voy a hacer a mis propios dioses, ¿verdad? Además, hasta los saco así con carita de así como que todo el tiempo me está perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. Y sí sabemos que tenemos un Dios misericordioso, ¿verdad? Pero también tenemos un Dios que es fuego consumidor. Entonces, aquí precisamente eso es de lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Aquí estamos viendo una situación en la cual no crean que se trata de decir: no, hombre, qué malvados esos labradores, hombre, qué malvados esos fariseos. Lo bueno es que ahora nosotros ya somos la iglesia, nosotros no somos los
fariseos, no somos los saduceos, ni los escribas, ni todos los feos de aquel entonces, ¿verdad? Ahora nosotros somos la iglesia. Bueno, pues este mensaje también es para la iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente para la iglesia, allí es donde Dios tomó la decisión tan hermosa de mandar a su Hijo, a Él ser la cabeza y nosotros su cuerpo. Aquí todo lo que sucedió con esta parábola fue algo muy parecido a lo que sucedió cuando el rey David pecó, ¿verdad? Los que leen la Biblia saben que el rey David era pecador como todos nosotros, y él cometió un acto tremendamente horrible ante los ojos de Dios, que fue caer en adulterio con una mujer que era casada. Incluso se atrevió hasta, pues prácticamente matar al marido, ¿verdad?, de esta mujer, de una manera técnica, ¿verdad?, pero hizo que ese hombre pereciera, o sea, se convirtió en adúltero y en asesino. Y un día llega un profeta. ¿Alguien se acuerda quién era el profeta? Era el profeta Ananías. Y le dice: oye, vengo a platicarte una historia. Fíjate que había un hombre que era muy rico y tenía muchas ovejas, y había otro que era muy pobrecito y tenía una sola ovejita. Pues el hombre rico le arrebató la ovejita al hombre pobre, se la quitó. ¿Tú qué pensarías en contra de esa persona? Y David le dice: hombre, pues yo lo mataría. Ese hombre merece la muerte. Y el profeta, como todos esos mensajeros de los que está hablando la parábola, le dice a David: pues ese hombre eres tú, David, porque tú, siendo un rey, teniendo a tu esposa, teniendo concubinas, y fuiste y le arrebataste a una persona, a su mujer, y aparte lo mataste. Para ti es esta historia, David, porque esos son los profetas verdaderos. No vienen: ay, David, mira qué bonita tu capa, mira tu corona, déjame te la limpio, mira. No, un profeta llega y se planta y dice la palabra, le gusta a la gente o no le gusta a la gente. Y eso fue lo que hizo ese profeta con el rey David. Pero ¿saben? El rey David era un hombre de Dios. Natán, profeta Natán. Ya ven, es que lo hice a propósito para calar a ver quién realmente está poniendo atención. Era el profeta Natán, efectivamente. ¿Y qué fue lo que sucedió en esos momentos? Como David sí era un verdadero siervo de Dios, era un verdadero hijo de Dios, se arrepintió tremendamente. Y nomás lean el Salmo 51 y se darán cuenta del arrepentimiento tan tremendo que tuvo. Pero oigan esto, familia. Pero de todas maneras el profeta Natán le dijo: pues eres un Dios misericordioso, pero tu primer hijo, esa mujer, va a morir por haber caído en esa adulterio. Y efectivamente así sucedió. Y bueno, esto que les estoy comentando es porque Jesús usó esta parábola de una manera muy parecida a como el profeta Natán lo hizo con David. Les estaba hablando a ellos, pero si ellos hubieran sido hijos de Dios como David, ellos le hubieran dicho: Señor, perdónanos, porque ya sabemos que estás hablando de nosotros. Pero ahorita acabamos de ver que no fue así, ¿verdad que no? Ahorita más bien vimos que se sabían que estaba hablando de ellos y se ofendieron y dijeron: vamos a matarlo. Pero ahorita todavía no podemos. ¿Por qué? Porque la gente lo sigue y no nos vamos a echar encima al pueblo. Y como hace 8 días lo vimos, toda esa gente que no tiene a Cristo
siempre ve de una manera horizontal. Siempre está bien, a ver qué van a decir de mí los vecinos, a ver qué van a decir de mí los otros religiosos, a ver qué van a... Nunca lo hace de una manera vertical, pensando qué es lo que dirá Dios de mí. Ok, vamos a hacer la exégesis de esta cita. Marcos 12:1 dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces, ¿quién quedamos que era el dueño de la viña? Dios, ¿verdad? Dios Padre. Aquí tengo una frase que dice: todo es de Dios, pero nosotros somos los que siempre queremos poner las reglas. O sea, así como Él era el dueño de esa viña, así todo lo que tú y yo tenemos, todo le pertenece a Dios. Pero nosotros nos queremos siempre sentir dueños. Y precisamente por querernos sentir dueños es que la andamos regando a cada ratito. Porque no queremos depender de lo que Él nos diga. No queremos depender de lo que la Biblia dice. Nosotros decimos: no, pues es que la Biblia dice que yo dé un 10%, ¿verdad?, de lo que gano. Pero no, yo creo que pues, nada más voy a dar un 3%. No, yo creo que este domingo mejor no doy nada. No, yo pienso que el pastor debe tener un chorro de lana. ¿Para qué damos eso? Cuando que la Biblia dice claramente, ¿verdad?, para qué son los diezmos, para qué son las ofrendas. Yo les estoy poniendo un ejemplo y les voy a decir por qué les estoy poniendo este ejemplo. Porque lo hemos visto en el transcurso de toda la Sagrada Escritura, que es bien fácil adorar a Dios con muchas prácticas, pero el mismo Dios habló frecuentemente de que el amor al dinero es ¿qué? Raíz de todos los males. Y no porque ustedes saben perfectamente, y lo digo para la gente que ustedes no vayan a decir: este ya es de los de la prosperidad. No, para nada. Es más, en realidad, el diezmo como tal, como lo era precisamente en la ley, ya no está vigente. Y aquí todos lo saben, aquí nada de que, a ver, miren, tienen que apuntar lo del diezmo y tienen que traer una copia de lo que ustedes ganan, ¿verdad?, de su recibo de nómina, como desgraciadamente hay otros lugares donde sí lo hacen. ¿Y qué creen? Que en esos lugares, aunque lo hacen de una manera legalista, pero la gente cumple con lo que realmente nosotros debemos de cumplir, porque la Biblia lo dice. Pero aquí ahorita estoy hablando de algo como si estuviera hablando también del alcoholismo, o como si estuviera hablando de la drogadicción, o como si estuviera hablando del adulterio. Ustedes saben que de repente agarro por ahí un pecado para ponerlo como ejemplo. Bueno, ahorita puse este pecado, ¿por qué? Porque es la manera más difícil de adorar a Dios, porque la codicia del hombre es tremenda. Entonces, en base a que la codicia del hombre es tremenda, puedes adorar de muchas maneras, pero cuando te tocan la cartera, ahí sí, no, ahí sí no le entro. Y ya tú empiezas a decir: no, es que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca vemos en la Sagrada Escritura de que Jesús haya dicho: ya no tienen que diezmar. Él dijo: háganlo, pero no dejen de hacer lo demás, no dejen de ser piadosos. ¿De qué sirve que ustedes estén diezmando la menta, que estén diezmando todo lo que tienen, si de una manera religiosa lo están haciendo, pero no tienen piedad en su corazón? Pero Él nunca dijo: no, ya no deben de diezmar. No, Él nunca lo dijo. Sin embargo, los cristianos no lo hacemos como lo hacían antes, pero sí lo hacemos bajo el corazón que Dios ha puesto en nuestras vidas por la gracia de Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que como aquí dice la frase, todo es de Dios, pero nosotros somos los que siempre queremos poner las reglas. La Biblia dice que toda la plata y todo el oro de este mundo, ¿de quién es? A Él
Sin embargo, nosotros decimos, no, a ver, pero no, yo mejor lo que me sobre, no nada más lo que me sobre. Y así como cuando voy al cine, nada más cuando voy al cine pago la entrada. Si no voy a la iglesia, pues no, ya ni 10,000, ya me ahorré, ¿verdad? La ofrenda, ya me ahorré la lana. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esa es la naturaleza caída del ser humano, familia. Esa es la naturaleza caída del ser humano. El que nosotros escuchamos cuáles son las reglas del juego, pero queremos hacer nuestras propias reglas. Decimos, no, aquí, ahorita que hablé del cine, ¿verdad? No, aquí en el cine dice que no debo de hacer ciertas cosas, ¿verdad? No debo de tirar basura, y es lo primerito que hacemos, estar tirando ahí la basura, porque llevas ahí tus semillitas, todo eso, y ahí andas tirando la alfombra. Cuando dice ahí no tires basura. Ahorita porque sí es bien penado lo del cigarro. Yo me acuerdo cuando apenas empezó eso de que se prohibía que se fumara dentro de los cines o de lugares cerrados. A un principio había gente que con todos los letrerotes que estaban ahí, llegaban, sacaban sus cigarros y seguían fumando. Hasta que ya se hizo una ley en donde ya es penado, ¿verdad? Ahora sí la gente no, porque dice, me sacan de ese lugar y aparte hasta la cárcel me pueden llevar. Por eso es que hay muchos legalistas que ahí sí cumplen con el diezmo. ¿Por qué? Porque alguien dice, no, es que si no diezmo, no, hombre, el pastor me maldice y me llama a su oficina y me dice, a ver, ¿cómo puede ser posible? Yo no puedo convivir con ladrones porque tú eres un ladrón, porque no diezmas y qué. Entonces, ¿qué creen? Que la gente va y se diezma. ¿Por qué? Porque están en un sistema totalmente legalista, totalmente religioso. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Es más poderosa la ley o la gracia? La gracia. ¿Por qué será que nosotros queremos abusar de la gracia, familia? Esta gente, eso es lo que estaban haciendo. O sea, este hombre que les arrendó la viña, él es la gracia, él es Dios. ¿Y él qué hizo? Ahí los dejó y se fue lejos. Les dejó con la gracia para que ellos la disfrutaran, para que ellos disfrutaran de un lugar en donde ellos iban a estar cosechando, podían tomar todo lo que ellos les pertenecía y pagarle al dueño de la viña lo que le correspondía al dueño de la viña. Por eso no podía haber otro ejemplo mejor que el diezmo familiar, porque así es como lo hace Dios con nosotros. Dios nos dice, aquí está, toma, tienes el 90% de estos 100,000 pesos que te acabo de dar, 90,000 pesos son tuyos. Solamente aparta tu primicia del 10% para que de esa manera subsista el lugar en donde te congregues. Es un sistema, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia y de esa manera se manejó. Pero ¿qué hicieron los que estaban trabajando la viña? No, ya sacamos 100,000. Pues yo me quiero quedar con los 100,000. Pero ahora, ¿qué hacemos? Si dicen eso, no, pues hay que apedrearlos. Es más, vamos a buscar en el internet, no, el diezmo es del diablo, no, el diezmo esto, el diezmo en contra los pastores abusivos, y empiezan a generalizar. Todos los pastores del mundo son unos abusivos porque cobran el diezmo, porque tienen muchísimas riquezas en sus cuentas. ¿Y ¿por qué? Porque la codicia te lleva a esa situación. La codicia es una de los pecados más tremendos, y les voy a decir por qué, familia. A nosotros los pastores es lógico que hay mucha gente que llega y confiesa muchos de sus pecados. ¿Qué creen? Que el de la codicia jamás me lo han confesado. Y yo he platicado con otros pastores y lo mismo. O sea, puede llegar gente y te llega a confesar, mira, yo he llegado a adulterar, mira, yo he llegado a transar en el trabajo, mira, yo miento mucho, mira, yo por favor ora por mí, por esta situación, esto, lo otro. Pero ¿qué creen? Que nunca he escuchado que alguien diga, pastor, yo soy bien codicioso. ¿Qué cree, pastor? Que hay veces que yo digo, bueno, pues voy a dar tanto a la iglesia y mi codicia no me deja dar tanto a la iglesia. ¿Qué cree, pastor? O sea, vean cómo es de tremendo ese pecado. Y precisamente en eso es en lo que se basó esta situación. Por eso dice claramente la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque estos cuates
por el amor al dinero, por esa codicia que tuvieron, empezaron a apedrear a los mensajeros. Los empezaron a matar. Cuando la gente tiene amor por el dinero, empieza a caer en muchos pecados más. Aparte del pecado de la codicia, vienen muchos y muchos y muchos pecados más. Miren lo que dice 1 Corintios 4:6. Si me pueden acompañar, por favor. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque ese es el problema del corazón del ser humano. Estos labradores, ellos se jactaban de que les pertenecía una heredad y que simplemente si mataban al heredero original, ellos ya se quedaban como dueños. Pues ese es el gravísimo problema que tiene todo aquel religioso, todo aquel que simplemente no se quiere sujetar a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ustedes vean cuando hablan con algún ateo, como muchas veces lo he comentado, los ateos no es que no tengan no es que no haya evidencias que corroboren la existencia de un Dios. Es más, muchos ateos son estudiosos, porque como lo decía Luis Pasteur, ¿verdad? Él decía claramente, un poco de conocimiento te aleja de Dios, el mucho conocimiento te acerca a Dios. Entonces hay muchos que empiezan a tener un poco de conocimiento y entran a la universidad y empiezan con la filosofía, con las letras, y todo eso los empieza a alejar de Dios. Y tú empiezas a platicar con una persona de esas, no, es que no creo en Dios, que por esto y por... Y les empieza a preguntar, no de una manera religiosa, pero tú les empiezas a preguntar de una manera histórica. Por eso es bien importante estudiar la historia de la iglesia. Oye, a ver, vámonos a la ciencia histórica. ¿Qué dice la historia? ¿Existió un Jesús de Nazaret o no existió? No, sí, de que existió, sí existió. Los libros lo dicen, no lo dice nada más la Biblia. Lo dicen las crónicas hebreas, lo dicen las crónicas universales. De hecho, existió un tal Jesús que nació en Belén, era nazareno, murió a los 33 años y no se encontró jamás el cuerpo. Eso es ciencia, eso no es religión. Bueno, entonces sí existió. ¿Y qué has oído de él? Pues que fue un gran profeta. Claro que fue un gran profeta, pero no, Dios no. Tú le dices, a ver, entonces estás hablando de que sí existió alguien que decía que toda la gente dice que fue un gran profeta. Pero ¿qué crees que ese gran profeta dijo en Juan 14:6? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí va al reino de los cielos, va al Padre. El que no viene a mí no va al Padre. Entonces era un gran mentiroso también. ¿Por qué? Porque también dijo, yo soy el pan de vida. El que come de este pan tendrá vida eterna. Bueno, sí, ¿verdad? Que no sé qué tanto, ya no saben ni por dónde. Pero ¿qué sucede? Que te percatas de que esa persona lo que quiere es no sujetarse a la ley moral de Dios. Por eso es que es mejor que digan, no creo en Dios. Pero tienen todas las evidencias de que sí existe, pero no se quieren sujetar a Dios. Bueno, eso es lo mismo que pasaba con estos labradores. Eso es lo mismo que pasa con mucha gente que no quieren sujetarse a Dios. Algunos son ateos de segunda, que dicen sí creo en Dios, pero no obedecen lo que Dios nos dice. Continuamos. Marcos 12:2-5 dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores
para que recibieran de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon, a unos matando y a otros. Entonces, esto, como ahorita lo vimos, están representando a todos esos profetas, como a Jeremías. ¿Sí sabían que a Jeremías le decían el profeta chillón? ¿Sí sabían o no sabían? ¿Saben por qué le decían el profeta chillón? Porque pues, era re chillón, igual que el pastor Bernardo. Lloraba mucho porque él veía que llegaba al pueblo de Israel y les decía: el Señor les dice esto, el Señor les dice lo otro, el Señor les dice aquello. ¿Y saben qué hacían? Pues con sus acciones se burlaban de todo lo que el profeta Jeremías iba y les decía al pueblo. Y él se ponía a orar y a llorar. Dios, pero yo estoy viendo lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Sé perfectamente, Jeremías profetizó todo lo que iba a suceder con el rey Nabucodonosor. Y sucedió. Vino un juicio de Dios al pueblo de Israel. Pues lean el libro de Daniel, de hecho ese ya lo predicamos. Y ahí te encuentras precisamente que todo lo que había profetizado Jeremías al pueblo de Israel sucedió tal cual. Y se empezó a manifestar una tribulación horrible para el pueblo de Israel. Pues imagínense, cayeron en manos de un Nabucodonosor, que era un rey que incluso se quedó loco, era un tipo que se sentía ídolo, bueno, creo que la mayoría lo deben de saber. Y todo eso Jeremías lo veía porque era un profeta de Dios, era un verdadero siervo de Dios, no como esos de ahora que andan burlando por todos lados. Era un verdadero siervo de Dios y lloraba al ver que el pueblo no le creía, que la gente era una incrédula, puros religión, pero no obedecían a todo lo que Dios mandaba que se hiciera. Eso es lo que estaba pasando con estos hombres. Pero miren, ahí aquí está esta frase que dice: golpear al cartero no cambia el contenido de la carne. ¿Qué sucedió? Que a pesar de que golpearon a Jeremías, a Ezequiel, a Malaquías, a Isaías, a todos los profetas, todos esos guías, pero el mensaje siguió en pie. Y el mensaje sigue en pie. Nada más es la tristeza de aquellos que no se quisieron sujetar al Señor. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibimos, hemos tenido la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y saben entre ellos quiénes? Ahí está el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Santiago, Mateo, y ahorita podría decir una lista tremenda de todas las personas que se encargaron incluso de escribir el Nuevo Testamento. ¿Alguien por ahí, Diego? ¿Podrías prender ventiladores, hijo? Porque ya está haciendo calorcito, y también si me pueden prender los de aquí. Yo les vengo muy de saco para el frío, y igual frío, como hacen las mañanitas. Entonces, todos ellos eran judíos también, pero sí creyeron en nuestro Señor Jesucristo. ¿Explico? Entonces, esa es la gran diferencia en la actualidad también. El mensaje va a seguir vigente porque esa es una promesa de nuestro Señor. Pero qué tristeza para aquellos que escuchan el mensaje, como lo vimos la semana pasada. Hay de aquellos que
incluso tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero no la ponen por obra, porque a ellos se les pedirá más cuentas que a los que no la escucharon, ¿verdad? Porque ahí está la pregunta del millón, ¿verdad? Mucha gente piensa, bueno, y los que no escucharon el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, bueno, ellos también ya nacieron en condenación, pero su castigo será mucho menor que el castigo de los que ya escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra. Hay una diferencia. Por eso lloraba Jeremías, porque decía, todos estos ya escucharon toda la palabra del Señor, pero se la pasan haciendo lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. Ok, Segunda de Crónicas 36:15, por favor. Segunda de Crónicas 36:15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Bueno, ese Dios sigue siendo el mismo Dios. O sea, Él es muy paciente. Él sabe perfectamente todas nuestras debilidades. Y gracias a esa paciencia, como este labrador, ustedes se dieron cuenta, al dueño de la viña, ustedes se dieron cuenta de esa paciencia. Porque es algo que en ese momento no lo analizamos, pero tenemos que analizarlo también. ¿Vieron cuántos mensajeros? Y otro, y los golpeaban, se los mataban. ¿Y con qué paciencia él siguió? Bueno, eso es lo que representa nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Es pero muy paciente. Pero llega un momento en que su paciencia se termina. Llega un momento en que dice, ya te lo advertí una vez, ya te lo advertí otra vez, ya te dije por las buenas, ya te dije por las malas, pues ahora ahí te va la trágica. Y ha habido gente, en serio, ha habido gente que dice, ¿cómo no entendía la primera que el Señor me habló? ¿Cómo no entendí cuando el pastor me estaba diciendo esto? ¿Por qué tuve que esperarme hasta que las circunstancias y los accidentes de mi vida me llevaran a entender lo que Dios me estaba queriendo decir? Porque tenemos un Dios muy paciente, pero también es fuego consumidor. Continuamos en Marcos 12:6. Dice, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mí. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, si este es el heredero, vengan, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándolo, le mataron y le echaron fuera de la viña. Fíjense esas cosas. Jesús les estaba profetizando lo que iba a acontecer 3 días después. ¿Por qué? Porque en esos momentos ya estaban todos preparando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús ya tenía todo preparado. Que no es que ellos lo hayan querido matar, Él entregó su vida por todos nosotros. ¿Verdad que sí, familia? Entonces, aquí estamos viendo claramente que les estaba profetizando lo que iba a pasar en unos cuantos días después. Y ahorita ya vimos lo que ellos hicieron, ¿verdad? Lo que desgraciadamente muchas personas siguen haciendo. Siguen escuchando claramente la palabra de Dios. No peques más. No sigas con estos hábitos. No sigas con esos vicios. Jóvenes, ¿se están poniendo atención allá? Que los veo muy platicadores. Si no, mejor pásense para acá, porque si se distraen, entonces toda la prédica no les va a hacer efecto. ¿Y qué sucedió
que ellos, escuchando claramente lo que les estaba diciendo, así de una manera directa, así como ahorita les hablé a los jóvenes, y ahorita a los jóvenes, qué bueno que ellos sí están haciendo caso, pero a ellos se les estaba hablando de una manera directa, casi diciendo: ustedes son los labradores, ustedes son los que están buscando la manera de matar al hijo. Yo soy el hijo, yo soy ese hijo que está viniendo a pedirles cuentas, y las cuentas que ustedes me están entregando son fatales. Miren lo que dice esta frase: todo pecado es intento de deicidio. ¿Sí saben lo que es el deicidio? Bueno, pues ahí en la segunda parte, voy con la otra línea. Eso es lo que quiere decir deicidio. Cada que decides no hacer lo bueno sabiéndolo hacer, eres del clan de los labradores asesinos. Deicidio quiere decir que quieres matar a Dios. Es como suicidio, que quieres matar a ti mismo. Dei, la palabra Dios, eso es alguien que quiere matar a Dios. Y es que en realidad, ¿qué fue lo que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo? El pecado. O sea, si nosotros desde Adán y Eva no hubiéramos pecado, no hubiera habido necesidad de que masacraran a mi Señor Jesucristo de la manera tan horrible que lo hicieron en esa cruz, porque todos tendríamos esa relación eterna con Dios. Pero tu pecado y el mío, ese pecado es el que llevó a Jesucristo a la cruz. Por eso es que esto que estamos en este momento viendo en esa frase es una de las ideas centrales, es una de las doctrinas centrales precisamente de esta predicación. Cada que decides no hacer lo bueno sabiéndolo hacer, eres del clan de los labradores asesinos. Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice: si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué dice? Te cuenta como pecado, ¿verdad? O sea, como le llaman en aquella religión romana, el pecado de la omisión. O sea, es un pecado de omisión. Tú sabes que debes de hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Tú sabes que debes de predicarle a tu vecino, de evangelizarlo, y no lo haces, eso es un pecado. Tú sabes perfectamente que no debes de fumar y fumas, bueno, ese es un pecado. Y cada uno de esos pecados es como si tú estuvieras acumulando una bomba para aventarla a la cruz del Calvario y tú ser participante del asesinato que hicieron con nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Miren lo que dice Hebreos 10:26. Acompáñenme a Hebreos 10:26, por favor. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Saben cuál es el problema más terrible que tiene el ser humano? Estar mal con Dios.
Eso es el problema más terrible. La ira de Dios es más terrible que el mismo infierno. Así de simple y de sencillo, para que se den una idea. Precisamente el principio de la sabiduría es, ¿qué dice la Biblia en Proverbios? Es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes temor a Dios, estás en un problema grueso. Estás en un problema, no, pero tú no te has dado cuenta, porque en este mundo la gente no se da cuenta. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta? Cuando ya estemos entregando cuentas, valga la redundancia. Cuando esas cuentas que nunca nos dimos cuenta, ahora sí, estemos entregándolas delante del Señor. Es decir, ¿cómo me atreví a decir que era ateo? ¿Cómo me atreví a decir que era cristiano y la verdad era más ateo que los que dicen ser ateos? ¿Cómo me atreví a escuchar la palabra y enojarme con la persona que me la estaba predicando? ¿Cómo me atreví a seguir en el pecado cuando claramente la Biblia me marcó el pecado en el que estaba yo caminando y que iba totalmente en contra del corazón de Dios? Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Lo dice la Biblia, familia. No lo dice el pastor Bernardo. Miren, otra vez estaba platicando con alguien de aquí y le decía, mira, es que yo soy bien buena onda, pero luego pues, lo que me toca predicar hace que la gente piense, es re malvado el pastor Bernardo. Además, ya hasta tengo fama, ¿verdad, Joel? No, es que el pastor Bernardo, pero es que es la Biblia. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que algunos no leen la Biblia cuando están predicando. No la están predicando, entonces por eso es que los mensajes son bien apapachadores. Pero miren, familia, es pura Biblia lo que estamos en este momento hablando. Pero no se enojen conmigo, como decía Morris Seúl. Si se quieren enojar con alguien, horrenda cosa sería que se enojen con aquel que escribió la Biblia. Seguimos. Marcos 12:9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿A quién creen que le dio esa viña? En Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esos eran los labradores. Pero ahora va a dar su viña ¿a quién? A todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A nosotros, familia, esa es la respuesta. ¿Quiénes son esos entonces? Nosotros, la iglesia. Dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Por eso repito el título de este mensaje. ¿Qué estamos haciendo con el Hijo del Dios viviente? ¿Qué estamos haciendo con cada uno de los mensajes que recibimos cada domingo en esta iglesia? ¿Qué estamos haciendo con nuestra conciencia cuando de repente estamos leyendo la Biblia y nos percatamos de que no estamos caminando de la manera pura y limpia como lo debe de hacer un verdadero hijo de Dios? ¿Qué estás haciendo con ese mensaje? ¿Qué estamos haciendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Realmente Él está usando el trono que le corresponde de nuestro corazón? ¿O no le quieres soltar el trono y quieres seguir tú siendo el rey de tu vida? Incluso quieres ser el rey de la misma Biblia porque la tuerces a como tú quieres y sacas textos fuera de su contexto para formar muchos pretextos y no caminar conforme a la Sagrada Escritura nos indica. El mismo Dios que ofrece misericordia también ejecuta juicio cuando su gracia es despreciada. Ese mismo Dios que tuvo tanta misericordia con todos los que estamos aquí, principalmente conmigo, familia. La verdad es que muchos de los ministros llegamos a ser ministros porque somos los que más pecados teníamos.
y más pecados nos perdonó el Señor, y con los cuales seguimos batallando, porque yo en lo personal sigo batallando con muchísimos pecados. Pero ¿qué sucede? Que Él tiene misericordia cuando hay un corazón verdaderamente contrito, cuando hay un corazón arrepentido, cuando tus ojos se llenan de lágrimas al darte cuenta que pecaste en contra del corazón de Dios. Ese arrepentimiento es el que verdaderamente nuestro Dios toma conforme a su misericordia. Pero cuando tú confrontas a la misma palabra de Dios porque no te gustó lo que el pastor dijo en contra de tu pecado, es cuando estás queriendo golpearle la cabeza al Rey de Reyes. Es cuando estás queriendo enterrarlo. Es cuando estás queriendo decirle: yo sé más que tú, porque tú me mandaste un mensajero los domingos a que me dijera que ya no pecara yo más, que ya no me emborrachara más, que ya no estuviera viendo pornografía, que ya no estuviera adulterando, que ya no estuviera... ¿Y sabes qué hice en contra de ese mensajero? Me la pasé hablando mal entre pasillos de él. Me la pasé buscando la manera de enterrarlo a él, a su ministerio y a todos los de la iglesia también, porque eso es lo que sucede con ese tipo de situaciones. Porque si al dueño de la viña lo hubieran enterrado allí, la viña se hubiera perdido. Y eso es lo mismo que quieren todos los fariseos. Eso es lo mismo que quiere el diablo: destruir a la iglesia de Jesucristo, para que no se siga predicando la verdad del evangelio. Eso es realmente lo que quieren esos viñadores, esos labradores malvados y perversos. En Romanos 11:20 la palabra dice: bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ese es el grave problema de unas doctrinas que han querido romantizar el evangelio y que empiezan a sacar textos fuera de su contexto y te empiezan a decir: no, es que realmente la Biblia es puro amor. Mira, el amor se maneja en que tengas buenos sentimientos con la gente. Miren, nosotros tuvimos aquí a una persona que después que daba yo este tipo de mensajes totalmente bíblicos que nos confrontaban a todos, incluyéndome a mí, nos confrontaban para dejar el pecado. Había otra persona que tenía mucha teología de esa romántica y después por ahí se reunían según a orar, y empezaba esa persona a decirles: no, hombre, no le hagan caso al pastor. No, es que el pastor, hombre, no tiene corazón. Hombre, no, Dios es puro amor. Mira, tú que sigues de borrachito, sigue de borracho, así te quiere el Señor. Mira, ¿no? Para eso Dios pagó, esa era su palabra. Para eso Dios pagó en la cruz. Por tu pecado que eres homosexual, sigue tú siendo homosexual. Para eso Dios pagó en la cruz. Y así les empezaba a decir. Hasta que me empezaron a ver con un odio, porque yo les predicaba la Biblia y el otro les romantizaba lo que realmente dice la Biblia. O sea, se nos empezaba a manejar de una forma, a eso se le llama sacar textos fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque empezaba a usar citas como: mira, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Entonces, y este cuate empezaba: miren cómo yo soy bien buena onda con todos ustedes, hoy hasta les invité las pizzas. Mira, yo soy bien buena onda con ustedes. De tal manera que nos dividió la iglesia. La dividió, que fueron, pusieron su
iglesia. Duraron, ¿cuánto tiempo? Un mes o 2 meses, creo, a lo mucho. Y pues les faltó a todos el supuesto pastor, el que era mucho amor. A mí me robó una moto, de hecho, y era puro amor, muchachos, era puro amor de Dios. Y esto precisamente, familia, ¿por qué se los digo? Porque ahorita está bien de moda ese tipo de evangelio. El evangelio de la prosperidad, el evangelio del reino ahora, o sea, una serie de doctrinas que han estado sacando para poner, pues vean ahí un personaje que hizo muchas canciones, y él ahorita está batallando con sus hijos en una serie de pecados, porque él siempre decía, no, es que el amor de Dios y la misericordia y la gracia, uno de sus hijos ya anda en la homosexualidad, una serie de cosas. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué? Por lo que estaba pasando aquí también. Marcos 12, 10 y 11, ya estamos terminando, familia. Dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los que llegaron temprano escucharon el Salmo 118. ¿Se acuerdan que lo leí completito, los 29 versículos del Salmo? Lo leí y ahí viene esta cita precisamente. Esta cita, junto con todo el Salmo, era un canto religioso del pueblo de Israel que le llamaban el Jalel. Y precisamente el Jalel es el que empezaron a cantar cuando Jesucristo iba entrando en el pollino, en el burrito, a Jerusalén. Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues fíjense, aquí nuestro Señor Jesús les volvió a sacar ese salmo. En ese mismo salmo dice esto claramente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Una piedra puede servir para construir, ¿verdad? Pero hay gente que esa piedra, en vez de usarla para construir, la usa para romper vidrios. O una piedra que puede ser para una buena cimentación, esa misma piedra puede ser un tropezadero para ti. Pasas y un tabique, a lo mejor por ahí está, te caes y pateas el tabique. Sin embargo, ese tabique puede ser el tabique que necesitabas ya para terminar esa barda que estabas tú construyendo. Bueno, ese es el mismo ejemplo que aquí también se está poniendo en la parábola de lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Para ti, ¿qué es Jesucristo? ¿Es esa roca de la cimentación de tu vida eterna? ¿O es esa roca con la que te sientes descalabrado cada 8 días cuando el pastor Bernardo está hablando en contra de ese pecado que tienes oculto? ¿Para qué estás usando esa roca? Cristo estorba cuando su voz te hace tropezar para caminar en el pecado. Ahí es cuando sí Cristo estorba tremendamente. Ahí es cuando sí estorban estas predicaciones familiares. Cuando tú dices, es que yo quiero seguirme embriagando, yo quiero seguir pecando, yo quiero seguir diciendo muchas groserías, yo quiero seguir adulterando de promiscuo, diciendo, no sé, tantísimos pecados, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, la palabra de Dios, porque acuérdense que Jesús es la palabra, Él es el verbo, Él es el que de repente llega y dices, ay, híjole, esta piedra, ¿para qué la voy a usar? ¿Para sentirme dolido? Ay, me descalabró el pastor con esa. No, mejor esta piedra para ponerla en esos cimientos, para que sean cada día más sólidos y yo no me desequilibre y pueda llegar a caer. ¿Por qué? Porque esa piedra la deseché.
No desechemos. Porque si nosotros entendemos, esa piedra es una piedra preciosa. Y si tú conoces las piedras preciosas, si tú conoces a Jesucristo, nunca lo vas a desechar, sino todo lo contrario. Vas a buscar siempre la manera de que Jesucristo sea esa roca para edificar todo ese edificio que eres tú mismo. Primera de Pedro 2:4 al 8 dice: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes pues, los que creen en él él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sí dice así o no? Nos está hablando el Señor, familia. Nos está hablando claramente. Y se lo estoy diciendo en serio. Yo tengo cosas también que no las suelto luego y no las suelto. Y digo, Señor, pues no seamos esos labradores malvados. ¿Por qué? Porque esta predicación es para nosotros también. Es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos llegamos a tener debilidades de cualquier índole. Aquí hay debilidades visibles. La impuntualidad, simplemente, familia. La impuntualidad. Yo le doy gracias a Dios que hoy siempre empezamos puntuales, pero muchas veces la impuntualidad empieza desde los líderes de esta iglesia, desde mi persona también. Pero es malísima la impuntualidad. Es una manera de despreciar precisamente el tiempo de los demás. Y ahorita podría dar una lista, ¿verdad?, de muchas cosas, pero pues de repente se me ve el Espíritu Santo, de repente me da destellos de cuál pecado es el que en ese momento debo ¿cómo se dice?, de ventilarlo, por así decirlo. Y la verdad es que eso también es un pecado también. Hay veces que la gente, no, ser impuntual. No, claro que sí, es un pecado. Es más, es un pecado de orgullo, de arrogancia. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú quieras llegar tarde, entonces es como decir, es que mi tiempo vale más que el de los demás. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Ya por último, Marcos 12. Bueno, la última cita de Marcos 12, dice: y procuraban prenderle, porque entendían, fíjense esto, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole ya se fuera mejor, ¿verdad? Porque le temían, le hacían así, ¿verdad? Como dicen en mi rancho, a la multitud, no a él. Fíjense nada más. Y eso es lo que luego hay veces que pasa. Hay veces que pasa eso. O sea, es más, yo en lo personal, hay veces que de repente he regañado a alguien y lo que más le duele no es el pecado por el cual regañé a esa persona, sino porque a lo mejor otras personas se dieron cuenta de su pecado. Yo digo por dentro, ¿no? Porque digo, bueno, ya no le voy a echar más leña al fuego, pero por dentro digo, tu pecado no te importó en lo más mínimo. O sea, te importó más que dijeran los demás. Aquí es lo que está diciendo Dios de ti. O sea, estos cuates, eso fue lo que hicieron. Entendieron que toda la parábola era referente a ellos. Ellos eran esos labradores malvados. Y dijeron, pues vamos a seguir preparando todo lo que Él nos acaba de decir que va a suceder. Lo vamos a matar porque Él es el Hijo del Dios viviente.
vamos a matar al hijo del dueño de la viña, pensando que de esa manera vamos a recibir la heredad. ¿Y qué creen? Que efectivamente tú platicas con un judío, de esos que no son mesiánicos, de esos judíos que no se arrepintieron, y ellos odian a Jesucristo. Ellos lo odian. Pues yo no entiendo esa gente que luego idolatra hasta la estrella de David, que en la Biblia ni siquiera encuentras a la estrella de David, pero muchos hasta la idolatran. No, hay que Israel es una nación como todas. Hay que orar por Israel, pero igual que hay que orar por Estados Unidos también, hay que orar también por Arabia, hay que orar por todas las naciones. Pero los judíos que no se han arrepentido odian a nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo con todo respeto, pero ellos lo dicen también con todo orgullo. Lo odian. Pónganse de pie, familia, por favor. La última frase dice así: tan inteligentes para captar la indirecta y tan necios para obedecerla. Fueron bien inteligentes, ¿verdad? Todos estos fariseos, saduceos, todos los del Sanedrín. Pero necios como muchos de nosotros que llegamos a seguir practicando el pecado. Sabemos perfectamente que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo hombre. Pero un verdadero cristiano no practica el pecado. Sí puedes llegar a caer en el pecado, y se los he confesado en varias ocasiones y se los vuelvo a confesar. Yo seguido tengo que estar doblando rodilla y de veras con lágrimas en los ojos decir: perdón, Señor, porque volví a caer en esa situación. Pero si yo sigo practicándolo y practicándolo, quiere decir que no estoy arrepentido. Quiere decir que me estoy burlando del Hijo del Dios viviente. Y eso el Señor no lo perdona, ¿verdad? Eso el Señor no lo perdona. Ezequiel 33:30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: vengan ahora y oigan que la palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Señor mi Dios, hoy hemos escuchado claramente tu voz, y yo sé perfectamente que muchos de nosotros la hemos comprendido, y hemos comprendido que esos labradores malvados representan ese corazón engañoso, perverso y traicionero con el cual vivimos muchos de nosotros, mi Señor. Perdónanos. Perdónanos porque ¿qué hemos hecho contigo? ¿Qué hemos hecho con tu Hijo, Cristo Jesús? ¿Qué hemos hecho con el verdadero dueño de la heredad? ¿Qué hemos hecho con el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? Perdónanos, Señor. Nosotros queremos aprender más de ti. Nosotros queremos amarte más de lo que ya te amamos, Señor. Nunca va a ser suficiente el amor que podamos tener para contigo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú sabes que todos y cada uno de nosotros somos como esos corderitos que no tenemos
la capacidad de podernos guiar por nosotros mismos, Señor. Tú sabes que nuestros corazones no quieren perjudicarte, Señor. Sin embargo, muchas veces nuestra ignorancia lo hace, Señor. Quita de nosotros, desecha de nosotros todo orgullo, toda arrogancia, Señor, que nos esclaviza a nuestra carnalidad, que nos esclaviza, Señor, a nuestro egoísmo. Y ayúdanos a vivir conforme a tu gracia, conforme a tu piedad, conforme a tu misericordia. Ayúdanos, Espíritu Santo, que tú seas el que domine completamente nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente, Jesús el Cristo. Amén, amén.